La verdad es que me alegra muchísimo compartir con vosotros esta jornada de este fin de semana. Estoy feliz de estar aquí y bueno, no es un mayor esfuerzo, al fin y al cabo este es mi trabajo, esta es mi labor, así que lo hago con todo gusto, con todo cariño y lo mejor que puede suceder es que en este fin de semana pues lo que traemos, el mensaje que traemos, la formación que traemos pues pueda ser edificante para cada uno de vosotros. Me alegro muchísimo de ver el nuevo templo, no lo conocía. La última vez estuve allí cuando todavía estabais medio hacinados y cuando estabais ahí en el otro lado, en Mairena, exactamente. Así que me alegra muchísimo. Ahora se han unido fuerzas, el Evangelio crecerá mucho más rápido y avanzará más rápido, porque dice, cuando estamos unidos, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bien, esta tarde, de manera específica, vamos a hablar sobre cómo dar, cómo presentar, cómo ofrecer un estudio bíblico. Ese es el tema de esta tarde. Mañana, en la tarde, vamos a hablar acerca de la importancia de la labor del maestro de escuela sabática. Son dos temas fundamentales para mí, creo que son importantísimos. Y antes de comenzar a entrar en materia, quiero compartir con vosotros un texto. Si vais conmigo al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y en el versículo 14, Pablo formula tres preguntas acerca de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14. Pablo pregunta, dice, pero pues, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? Primera pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? Tercera pregunta, ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Y viene con la cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Claro que hace un desarrollo interesante. Él se pregunta, la primera pregunta dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? Segundo, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? Y luego nos señala de alguna manera a nosotros, a los que tenemos el Evangelio, dice, ¿y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay nadie que les envíe? Y creo que es la última pregunta, creo que es para reflexionar. Porque normalmente nosotros en la iglesia invitamos a venir, pero no enviamos predicadores. Hubo un tiempo que la iglesia envió muchos predicadores de Estados Unidos y se movían los predicadores, iban misioneros por un lado y por otro, pero llegó un momento en que nos quedamos cómodos, construimos iglesias bonitas, las llenamos de adornos bonitos, todos los artilugios posibles, música, coro, clubes de exploradores de días mayores, cocina, sala de jóvenes, todo lo que se pueda requerir para una iglesia lo tenemos y nos centramos ahí y nos quedamos supremamente cómodos. Y mientras tanto, la pregunta de Pablo sigue latente. Dice, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿A quién invocarán si nadie es enviado a predicarles o a enseñarles el Evangelio? Vamos a desarrollar el concepto del estudio bíblico. Y yo no sé si os viene a la mente en la Biblia un estudio bíblico que alguien haya dado en la Biblia, que recordéis ahora mismo. Un estudio bíblico. ¿Recordáis algún estudio bíblico en la Biblia? ¿Alguien vio un estudio bíblico? Pensemos en un personaje, en alguien que haya dado un estudio bíblico. El que te venga a la mente ahora mismo. Jesús. ¿Cuándo? Jesús. Sí. ¿Pero en qué ocasión? En el monte de los olivos. Podría ser, bueno, ese podría ser un estudio bíblico. Esteban. ¿Eh? Esteban.
Esteban hace una recapitulación muy interesante justamente antes de su muerte. Recorre todo el Antiguo Testamento hasta llegar a los días de Jesús. Pablo, ¿En qué momento? cuando creo que se presentó al concilio y empezó a contar su testimonio, cómo se convirtió. Bueno, podría ser... Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque yo quiero que definamos, dentro de un momento vamos a definir qué es un estudio bíblico. Porque a veces no tenemos muy claro lo que es el estudio bíblico. Muy bien, vamos a hablar de 5 pasos para dar un estudio bíblico. Pero antes de avanzar sobre el estudio bíblico, yo quiero compartirles dos citas bíblicas. Una está en Servicio Cristiano, la página 176, y miren lo que dice. El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea que nació en los pastores para no realizar ese trabajo. Plan de Dios. No, dice, es una idea de origen celestial. No tenemos sino esta tarde para esto, pero les podría decir por qué es tan importante que nosotros nos vinculemos a la obra de dar un estudio bíblico. Pero les voy a dar una pincelada. La única forma, dice Ellen White, la única forma de crecer en la gracia es estar realizando la obra que Cristo nos ha encomendado. ¿Quiere tener una iglesia enana? No la invita a dar estudios bíblicos. Déjala sentada escuchando sermones. Nos pasa como los pollos, ¿sabes? Los pollos que solo comen, ¿sabes lo que pasa con esos pollos, verdad? Se engordan que luego no pueden ni moverse, no pueden moverse. ¿Alguna vez los habéis visto? Yo los he visto más de una vez. Se ponen muy gordos, gordísimos, que no pueden ni siquiera pararse, no se mueven de un lado para otro. Están supremamente gordos, porque están comiendo, además le ponen luz para que coman en el día y en la noche. Y están comiendo siempre. En la iglesia nos puede llegar a pasar lo mismo si solo venimos a escuchar, a escuchar y a escuchar y a escuchar. Creces y compartes y sabes que has aprendido cuando tienes la oportunidad de compartir con otras personas. La única forma de crecer en la gracia es estar realizando la obra que el Señor nos ha encomendado. La segunda cita también es importante. Obreros Cristianos, página 200. Hablando de la obra del estudio bíblico, dice: Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha por Él quede sin recompensa, la obra de compartir el Evangelio. Y añade: coronará de éxito todo humilde esfuerzo hecho en su nombre. No queda sin recompensa. Hay una cita bíblica, no recuerdo exactamente el texto, dice: pero la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hace todo aquello para lo cual lo fue enviado y prosperará. Echa tu pan sobre las aguas, dice otro texto, que después de muchos días lo hallarás. Muy bien, así que estas dos citas nos sirven de base para decir que el tema de estudio bíblico, o el tema de dar un estudio bíblico, no es un asunto que nació en la Iglesia Adventista del Séptimo Día o que surgió por allí en algún movimiento cristiano, sino que es de origen celestial, es de origen divino el tema de dar estudios bíblicos. Muy bien, vamos a definir primero qué no es un estudio bíblico. ¿Qué no es un estudio bíblico? Muy bien, un estudio bíblico no es un sermón. En un sermón, las personas escuchan y habla solo uno. En el estudio bíblico hay participación. En el estudio bíblico, pero en el sermón no hay preguntas, y si las hacen, nadie las responde. Normalmente no hay respuesta. En el estudio bíblico hay preguntas y hay respuestas. Tampoco es un discurso. Aunque algunos cuando dan un estudio bíblico dan un discurso, ofrecen un discurso, pero no es un discurso. El estudio bíblico no es un discurso. Tampoco es una tesis sobre cualquier tema bíblico, no es una tesis. Tampoco es una entrevista ni es una disertación. Entonces, ¿qué es un estudio bíblico? O sea, si nos pasa, ¿qué es un estudio bíblico? Y aquí tenemos la definición del estudio bíblico. Y dice:
es la enseñanza de un tema bíblico a través de preguntas y respuestas. Escoger un tema, la segunda venida de Jesús, por ejemplo, el origen del pecado, por ejemplo, cielos nuevos y tierra nueva, cualquier tema. Y entonces estudiarlo en base a preguntas y respuestas que da la Biblia. Preguntas y respuestas. Quiero decirles que cuando me pidieron hacer una pequeña folletito de pocas páginas sobre cómo dar el estudio bíblico, yo lo aprendí desde que tenía 7 años. Y permitidme contarlo aquí porque honro de alguna manera la memoria de mi papá contando eso. Mi papá fue una persona que cuando conoció el Evangelio le transformó su vida. Él estuvo 3 meses solamente en la escuela. Aquellos tiempos cuando los hijos eran mano de obra barata para las fincas y demás, pues esa era la época de mi padre, así que mi abuelo le dejó estudiar 3 meses y cuando supo sumar y restar mínimamente, le dijo, bueno, ahora a trabajar. Mi padre conoció el Evangelio y claro, le costaba leer y él intentaba leer, pero le costaba muchísimo, sobre todo si tenía que hacerlo en público. Pero se aprendió de memoria todos los textos bíblicos, normalmente a las preguntas de los estudios bíblicos. Así que él se iba un fin de semana, estaba en la iglesia, lo veían sentado en la iglesia o lo veían haciendo alguna actividad en la iglesia, pero el siguiente fin de semana Manuel, ya el pastor estaba incómodo con él porque el hermano José el siguiente sábado no estaba en la iglesia. Y el pastor lo llamaba, yo recuerdo que el pastor lo llamaba y le decía, hermano, pero es que usted ¿por qué no viene a la iglesia todos los sábados? Y mi papá le decía, porque es que es imposible recibir y no dar. Es imposible recibir y no dar. Yo vengo y recibo un fin de semana y otro fin de semana me voy a compartir. Ese fue el pensamiento de mi padre. Cuando yo aprendí a leer a los 7 años, entonces me convertí en el lazarillo de mi papá. Y él iba a los lugares donde daban los estudios bíblicos, comenzaba el estudio bíblico, entregaba las Biblias y entonces comenzaba el estudio bíblico. La primera pregunta, ¿cuántos dioses existen? Y entonces automáticamente él decía la cita, yo se la buscaba y la leía. Y así avanzábamos en el estudio bíblico. Ahí aprendí, lo aprendí no porque lo haya visto en el seminario, me lo hayan enseñado en el seminario, sino porque yo lo aprendí con mi padre hasta que tuve 14 años, 7 años aproximadamente, lo acompañé casi cada 15 días, salíamos a hacer esta labor. Y él usaba este método, el método del estudio bíblico, enseñar un tema bíblico a través de preguntas y respuestas, en este caso bíblicas. La Biblia usa a menudo este formato. No voy a leer porque no vamos a tomar mucho tiempo, pero existe este formato. Ahora, el estudio bíblico, y esto quiero que nos quede bien claro, porque a veces nuestro interés con un estudio bíblico es llenarle a la persona la mente de información. Yo quiero darle las 27 doctrinas a esa persona. Pero hermanos, además de ser el estudio bíblico, la enseñanza a través de preguntas la enseñanza de un tema bíblico acerca de preguntas y respuestas, para mí esta segunda definición me parece mucho más sublime. Un estudio bíblico es el método de llevar a las personas a los pies de Jesús. Si tú no tienes en mente eso y solamente le quieres enseñar el sábado, le quieres enseñar la segunda venida de Cristo, le quieres enseñar la marca de la bestia, le quieres enseñar todas las doctrinas que tenemos ahí y te las quieres enseñar, y no está mal que se las enseñemos, pero no estás pensando que esa persona llegue a los pies de Cristo, puede que esa persona se bautice. Se está grabando, pero lo voy a decir. Pero muchas de esas personas se convierten en fariseos.
porque tienen el conocimiento, pero no han conocido a Jesús. ¿Me explico? Tienen el conocimiento y son personas que pueden saber muchísimo, pueden aventajar al maestro, pero esa persona nunca llegó a los pies de Jesús. Y el primer objetivo que nos debemos marcar al comenzar un estudio bíblico es que esa persona pueda conocer a Jesús. Yo estoy dando estudio bíblico, doy un estudio bíblico, doy un par de estudios bíblicos. Ahora recién tengo una parejita que acaba de dar a luz la chica, y llevamos el cuarto estudio, están recién llegados. Y cuando nos sentamos a dar el primer estudio bíblico, les di la Biblia, les comenté cómo íbamos a estudiar, cómo iba a ser el proceso, cuánto tiempo íbamos a emplear, qué esperaba yo de ellos y lo que ellos esperaban de mí. Pero sobre todo les dije, mira, aquí juntos, ustedes y yo, vamos a caminar de la mano para conocer a Jesús, para encontrarnos con Jesús y para que nuestra vida sea transformada. Y yo tengo que aprender a caminar con ellos de la mano y acercarlos a Jesús. Si eso no ocurre, entonces les acercamos a doctrina, les acercamos a una iglesia, pero no les acercamos a Jesús. ¿Y de qué sirve entonces? No sé si me explico. Esto es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta y no lo olvidemos. Muy bien. Ahora, pasamos, después de definir lo que es el estudio bíblico, pasamos a cómo preparar el estudio bíblico. ¿Cómo me preparo a la hora de ofrecer el estudio bíblico? Y en el primer paso encontramos 4 elementos fundamentales que debo tener en cuenta a la hora de preparar el estudio bíblico. Primero, fíjate que antes de cualquier cosa, lo primero que debes hacer al ofrecer el estudio bíblico, al salir a ofrecer el estudio bíblico, es pedir la dirección del Espíritu Santo. Corremos un grave peligro los que llevamos mucho tiempo dando estudios bíblicos. ¿Y saben qué peligro corremos? De llegar a las 7 de la tarde después del trabajo, tenemos un estudio bíblico, agarramos la Biblia, agarramos el folleto de la fe de Jesús y salimos corriendo, porque es que lo hemos dado ya 50.000 veces, que ya es como Una rutina. Bueno. tan automático que ya lo sabemos. Y vamos a la lección tal, son 32 lecciones o 20 lecciones, dependiendo de las que demos, que ya casi no las sabemos de memoria y lo hacemos de manera automática. Ojo, si quieres que tu estudio bíblico fructifique y quieres que la mente, el corazón de esa persona sea impresionado y quiere que Dios te use como instrumento para llevar el evangelio a esa persona, lo primero que debes hacer antes de agarrar tu folleto, antes de agarrar cualquier cosa, es arrodíllate y pide la dirección del Espíritu Santo. Dile, úsame, Señor, en este estudio bíblico, que yo pueda llevar palabras de esperanza, que pueda llegar al corazón de esta persona y que esta persona pueda ser tocada por el Espíritu Santo. Una vez que he hecho eso, entonces, aunque tenga dominio del tema, lo ideal sería darle un repasito a la lección. Esto es importante. Y si es la primera vez que lo vamos a hacer, mi consejo siempre es, esto lo hago cuando alguien comienza por primera vez a dar un estudio bíblico. Digo, mira, dale el estudio bíblico a alguien de tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con un hijo, o sencillamente tú mismo, date el estudio bíblico, hazte preguntas y desarrolla el estudio bíblico tú primero. Piensa en las preguntas que las personas te pueden hacer y desarrolla, prepárate bien, estudia bien y prepara el tema que vas a presentar. Normalmente hablamos de la fe de Jesús, que suelen ser 20 lecciones o 32 lecciones. Ahora está complementada, son 32 lecciones. Así que lo que deberíamos hacer antes de cualquier cosa, después de pedir la dirección del Espíritu Santo, es preparar bien el tema antes de ir a presentarlo. Dado esos 2 primeros pasos, fundamental, si quedas con una persona a las 7 para dar el estudio bíblico, no llegue a las 7:30 y dígale que era que le cogió la tarde, es que el padre había mucho atasco, que era que no encontraba parking. Si vas a llegar tarde, porque eso nos puede llegar a suceder a todos, llámele de camino y dígale que va retrasado, que lo siente, que va retrasado. Pero lo importante es que podamos, ojalá en lo posible,
llegar a la hora pactada. Y una vez en el lugar, una vez en casa, sea amable, sin ser demasiado dulzón, sea amable y no te muestres con prisa, no como si ya te quieres marchar y quieres dar el estudio bíblico para quitártelo de encima y salir corriendo. Así que sea amable, dedica el tiempo necesario, no dé muestras de prisa y sea una persona alegre, feliz, que se le vea alegría en el corazón a la hora de impartir el estudio bíblico. Muy bien, eso es la primera parte. Paso número 2. El primer paso, hemos orado pidiendo el Espíritu Santo, me he preparado la lección, he llegado puntual, me muestro alegre, me muestro sosegado, me muestro amable con las personas y ahora llegó el momento de sentarme delante de las personas para dar el estudio bíblico. Ya saludé, ya nos encontramos ahí, ahora estamos preparando el ambiente para el estudio bíblico. Y debo decir que el mejor lugar para dar el estudio bíblico, en lo posible, es la casa o la residencia del interesado. Él se va a sentir más cómodo que si yo le digo véngase a mi casa, o véngase a la iglesia, o véngase a un parque, a menos que ella o él, la persona, lo sugiera, porque igual no quiere hacerlo en casa, porque por la razón que sea. Pero si es preferible, vayamos a su casa para darle el estudio bíblico. Estará más cómoda la persona. A ver, con respecto a los estudios bíblicos, hay muchas cosas que se pueden decir respecto al número. Yo prefiero, en lo posible, grupos pequeños. Y si es mejor, y si las circunstancias se me dan, dar estudios bíblicos individualizados. ¿Por qué? Hay varias razones. Una, no todo el que estudia la Biblia, no todo el que te pide un estudio bíblico tiene la intención de aprender. A veces tiene lo que quiere discutir contigo, lo que quiere es ponerte pegas, lo que quiere es preguntar, darte vueltas, sembrar dudas, y bueno, esto suele suceder. Y si tú tienes 2 o 3 interesados, muy interesados, pero tienes a una persona así, le revuelve todo el grupo enseguida. Y puede ser que, tristemente, se llegue a malograr un estudio bíblico por esa razón. Entonces, lo ideal, en lo posible, es hacer el estudio bíblico individual. O seleccionar, después de conocerles un poco, seleccionar por orden de interés. Ay, mira, estas personas las veo bien interesadas, están bien preocupadas por estudiar, pues la junto y de esa manera trabajo con ella. Pero siempre el mejor auditorio es una sola persona. Si en la casa hay alguna persona que no le pidió el estudio bíblico y de repente pues la ves pasando por allí, la ves que se mueve, la idea es que la puedas invitar para que participe. Pero yo siempre digo, no lo hagas de modo propio. Pregúntale a la persona con la que está estudiando. Dile, ¿podemos invitar a su esposo? ¿Podemos invitar a su hijo? ¿Cree que podemos invitar al amigo que está ahí? Porque a veces nos tomamos atribuciones de mandar en la casa ajena. ¿Quiere venir a tomar? No, nosotros ahí no pintamos nada. Tenemos que pedir el permiso para que la persona, si quiere, porque igual no quiere que la otra persona estudie, entonces preguntémosle si quiere que invitemos a la persona que está allí para dar el estudio bíblico. Es importante que a la hora de ofrecer el estudio bíblico, a la hora de sentarnos con la persona, ella tenga el material suficiente. ¿Qué material debe tener? 2 elementos son vitales: la Biblia y el librito o la hoja guía del estudio bíblico. A mí me ha resultado muy bien lo siguiente, no sé, Manuel, tú cómo lo haces, pastor, pero a mí me encanta no darle el estudio bíblico a la persona. El primero se lo suelo dar, el primer estudio. El segundo se lo dejo. Digo, aquí le dejo la lección número 2. El próximo fin de semana, o el próximo martes, el día que sea, le digo, el próximo, la vamos a repasar, usted la estudia, la repasamos y entonces yo le dejo la lección número 3. ¿Sabe una cosa?
me he dado cuenta que cuando las personas descubren la verdad por ellas mismas, es mucho más positivo que si tú te lo estás diciendo. ¡Ay, mira, encontré que no sabía yo que la Biblia decía tal cosa! Y ella se encuentra supremamente feliz de saber que ha descubierto, que ella es la que ha descubierto y no que has sido tú el que le has puesto el conocimiento ahí, sino que ella lo ha descubierto. Y esto genera una segunda cosa. Además de que ella puede descubrir la verdad por sí misma, durante la semana tiene tiempo para dedicar al estudio, no queda desconectada. Pero tiene otra ventaja, y es que el estudio entonces puede ser más breve, porque solamente vas a hacer un repaso porque la persona ya respondió, entendió básicamente todo, o tiene 2 o 3 preguntas que son las que le cuestan, y entonces el estudio es mucho más rápido, mucho más fácil, y repito, la persona durante la semana ha estado ocupada en el estudio bíblico. No se ha quedado esperando hasta que venga el instructor para que le dé la lección y para que le dé el estudio, sino que sencillamente va trabajando ya sobre la lección. Así que, al sentarnos, una Biblia, la lección del curso bíblico y por supuesto una lapicera, un boli para que pueda rellenar la lección. Hay situaciones en las que debemos ser muy flexibles para adaptarnos a las circunstancias. Ejemplo, llegas a un lugar donde tienen 2 niños y son niños de 4 años, 5 años, los niños están revoloteando por allí, por arriba, por abajo. Entonces tienes que adaptarte y buscar la manera de guardar la tranquilidad y la calma y poder dar el estudio bíblico sin problema. O quizás una mascotita que se te sube, te da besos cada rato, en fin. Algunas veces nos pasa esto a la hora del estudio bíblico. Pues tienes que adaptarte de alguna manera a la situación lo mejor que puedas hasta que puedas pues, finalmente ganar confianza con la persona, y una vez que ganas confianza pues las cosas pueden ser diferentes. Pero al comienzo debemos ser muy cuidadosos, adaptarnos y ser flexibles a las circunstancias que se nos puedan presentar a la hora de dar el estudio bíblico. Muy bien. Estamos ahí entonces con el lapicero, estamos ahí con la Biblia, estamos ahí adaptándonos a las circunstancias que tiene, estamos listos para arrancar, y debemos tener en cuenta que el estudio bíblico lo debo dividir en 3 partes. El estudio bíblico lo debo dividir en 3 partes. Eso es igualito que casi que cuando nos sentamos a preparar un sermón. Yo cuando me siento a preparar un sermón, primero pienso en qué voy a decir en la introducción, qué 3 cosas quiero decir en el sermón y cuál es la conclusión a la que quiero llegar, cómo quiero concluir mi sermón. Pues el estudio bíblico es más o menos lo mismo, tiene 3 partes. Una que es la introducción, la segunda que es el cuerpo del estudio bíblico y finalmente la conclusión. Muy bien, estas son las 3 partes. Aquí normalmente se usan 2 textos iniciales, aquí hay un poquito más, y aquí sencillamente es una reflexión o una invitación a que la persona acepte lo que se le ha enseñado, lo que ha aprendido durante el estudio bíblico. Muy bien, ¿qué hacemos durante la introducción? Cuando llegamos y ya nos ponemos cerca a la persona, lo ideal es que le podamos ver la cara. Esto es importante, que le podamos ver la cara, que ella nos pueda ver también a nosotros. Lo primero es una corta oración. Y desde el comienzo yo suelo hacerlo. Digo, mira, nunca abro la Biblia para estudiarla ni para compartirla sin pedir la bendición de Dios. Así que vamos a orar para pedir la bendición de Dios. No te pongas a orar por el mundo entero en esa oración. Porque a veces cuando oramos, hacemos oraciones, oramos por el abuelo, y Señor, y por aquello, y por lo... Está bien que oremos por todo eso, pero en el estudio bíblico tenemos que ser concretos. Oremos para que el Señor esté aquí presente, para que nos ilumine el corazón y para que la palabra, el mensaje de hoy, el estudio de hoy, el tema de hoy, pueda llegar a nuestros corazones. Señor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Breve. Al punto tiene que ser la oración en el estudio bíblico. Despertar el interés. Y normalmente despertamos el interés o con una ilustración, contamos una breve ilustración o hacemos una pregunta.
¿Sabe usted que Jesús mencionó que antes de su venida muchos acontecimientos como los que estamos viendo iban a suceder? Hablo de guerra, de rumor, así. Despierta el interés de la persona. Y entonces, después de despertar el interés, anuncias el tema. Hoy vamos a estudiar las señales que marca la Biblia, que enseña la Biblia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Ese es el tema de hoy. Es importante que se pueda cautivar la atención y bueno, normalmente si haces una buena entrada aquí puedes cautivar la atención y entonces introduces el tema, el asunto que vas a trabajar. Muy bien, ya en el cuerpo del estudio, del tema, dijimos que no debe ser largo, debemos usar una lógica progresiva y siempre debe llegar a una conclusión o a un llamado. Alguien decía que si nosotros terminamos un estudio bíblico o un sermón sin un llamado, es como haber dejado un discurso y no haber cerrado un trato. Es importante que nosotros podamos terminar con una conclusión haciendo un llamado. Es importante que el alumno participe y en la medida de lo posible usar ilustraciones claras, sencillas, que la persona las pueda entender sin ningún problema. Muy bien. Ya en la presentación del estudio bíblico dijimos, cree un clima agradable para el estudio. Recuerda que su visita es específicamente para dar un estudio bíblico, no para otra cosa. Porque a veces nos ponemos a hablar de tantas cosas en un estudio bíblico, o antes o después, que se pierde a veces el sentido de que es que yo en esto siempre suelo insistir. Hable en otro momento, quede en otra ocasión, pero si vas al estudio bíblico, vaya, del estudio bíblico concreto, haga la oración, quédate un poquitito más, pero no mucho, y márchate rápido. Deje a la persona con ganas de que vuelva, no la aburras diciendo, ay madre mía, es que cuando se marchará, vaya, ponga la escoba al revés, a ver si en algún momento se va. Tenemos que buscar la manera de que el estudio bíblico sea lo más concreto posible. Como ya dijimos, iniciar con una oración. Si hemos comenzado ya el estudio y vamos en el segundo o tercero, entonces recapitulamos. Decimos, ¿te acuerdas que en la lección pasada estudiamos? Recapitule. Es bueno recapitular un poco. Y finalmente, presentar el estudio de manera detallada. Y lo ideal, como decía, es... Yo suelo hacer la pregunta, tengo la hoja, hago la pregunta y que la persona entonces responda con su Biblia. Le ayudo a buscar, eso es bueno que la persona aprenda porque así se familiariza con la Biblia, donde encontrar los textos bíblicos. Pero no le responda a usted la pregunta, haga la pregunta y deje que ella responda, que ella lea y responda. Y no diga, no es así, porque a veces tenemos la costumbre de decir, no es así. Bueno, está bastante acertado, volvamos a leer. Fíjate que la pregunta dice esto. Entonces es importante que nosotros le ayudemos a la persona a sacar la conclusión. Le ayudamos en el estudio, lo dijimos, le ayudamos en el estudio. Esto es vital. Mira, esa parte es importantísima. Por ellos y por nosotros. A veces las personas te suelen hacer preguntas. Estás hablando acerca de... Vamos a poner un tema. Estás hablando del juicio, ¿no? Y de repente la persona le dice, bueno, ¿y es verdad que no podemos comer carne de cerdo? ¿Es verdad que vosotros adventís algo? Pero estamos apenas en el estudio número 9 y vas a llegar... Ella le está haciendo preguntas del estudio número 17. Yo suelo decirle, no se preocupe, que esa pregunta que me ha hecho es importantísima y la vamos a resolver dentro de 4 o 5 estudios más o menos, la vamos a resolver completamente. No te salgas del tema en el que estás trabajando. Si la persona tiene muchas preguntas, que esto suele pasar algunas veces, mirad incluso lo que es preferible hacer. Dile, bueno, voy a tomar nota de tus preguntas y un día
Vamos a dedicar solo un día a responder todas las preguntas que tienes. Para que la persona no se le mezcle un tema con otro, sino que pueda tener claro el tema que le estamos dando en esa ocasión. No rehuyamos enseñar toda la doctrina bíblica. A veces, por alguna razón, saltamos un estudio porque o no nos sentimos como dándolo, o porque nos da preocupación que si le doy el tema de diezmos y ofrenda, mayordomía, esta persona no va a seguir estudiando y entonces, bueno, vamos a pasar al tema número 19, el 18 lo vamos a ver más adelante. No rehuya compartirle ninguna enseñanza, porque tú lo que quieres, acuérdate lo que dije al comienzo, tu objetivo, nuestro objetivo al dar el estudio bíblico no es llenar a la persona de información o de conocimiento. Lo que tú quieres al final, juntos, lo que queremos es que caminemos y lleguemos finalmente a los pies de Jesús. Y cuando la persona ve que su interés es llevarla a los pies de Jesús y ella abre su corazón, eso finalmente va a ocurrir. Así que enseñemos toda la doctrina. Y en esa enseñanza, mirad, esto es fundamental. Presente a Cristo como el centro de cada uno de los estudios. Presente a Jesús como el centro de todos los estudios. Yo crecí en una iglesita pequeñita, me bauticé a los 11 años. Mis padres con mi padre recién había conocido el Evangelio como cuando yo tenía, 8 años, 9 años, 7 años. Yo aprendí a leer a los 7 años, me bauticé a los 11. Pero bueno, en aquella iglesita, la preocupación de los hermanos, de dar el estudio bíblico, me acuerdo de los hermanos que daban el estudio bíblico, la preocupación no era tanto que la persona se acercara a Jesús. Incluso, fíjate, que cuando alguien se iba a bautizar, en algunas iglesias podía ocurrir esto, cuando la persona se iba a bautizar, le hacían preguntas para saber si sabía o no sabía. Pero las preguntas no es ¿por qué te quieres bautizar? ¿Quién es Jesús para ti? Sino las preguntas eran preguntas académicas, preguntas doctrinales. Si sabía la respuesta a esas preguntas. Y vuelvo a decir, cuando hacemos esto, lo que hacemos es llenarnos o llenar a la iglesia de legalistas o de fariseos que no han conocido a Jesús. Y luego tenemos tremendos líos, tremendos problemas en la iglesia, porque si aquello, porque si la falda, porque si lo otro, porque si aquello, y discusiones, y finalmente la iglesia no crece. No crece, porque una iglesia no puede crecer si Cristo no está en el centro de nuestra vida, si Cristo no está en el centro de mi corazón, si Jesús no es el motor que me mueve. Porque a veces al dar el estudio bíblico, fíjate, al dar el estudio bíblico, lo que queremos y lo que enseñamos a la persona, te vas a perder, no puedes perder, va a haber un juicio final y entonces tienes que bautizarte, porque si no te bautizas, entonces te vas a perder, porque todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, y si no te salvo, si no te bautizas, entonces te vas a perder. ¿Se ve la enseñanza por dónde va? ¿Es bíblico? Es bíblico, pero no está bien enfocado. Igual que cuando le pedimos a los hermanos que vayan a hacer la labor misionera. A veces les decimos que tienen que salir a hacer la labor misionera. No sé si lo habéis escuchado. Dice, hay que hacer la labor misionera porque no hay en el reino de los cielos. ¿Qué cosa? No hay en el cielo una estrella, una corona sin estrella. Entonces el hermano sale preocupado, no porque lleva a Jesús en el corazón, sino porque quiere una estrellita en su corona. ¿Me explico? Y nosotros tenemos que salir no por la estrellita, tenemos que salir porque no podemos callar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque no puedo callar lo que Él ha hecho en mí, porque no puedo callar la obra que Él sigue haciendo día a día en mi corazón. Entonces la motivación es importante. Igual en este aspecto,
Si nosotros no presentamos a Cristo como el centro del estudio, le estamos enseñando, pero nos está faltando lo fundamental. Cristo es el centro de toda la enseñanza bíblica, es el centro del Evangelio y es el pilar fundamental de la salvación. Ahora, cuando te encuentras con una dificultad, es decir, que la persona no piensa como tú piensas, no cree como tú crees, debemos ser muy delicados, muy cuidadosos y respetuosos con la creencia individual. Y eso es muy valorado por las personas, cuando tú no quieres echarle un pulso y ganarle. Yo debo decir que mucho tiempo hice esto, tristemente, lo tengo que confesar. Mucho tiempo hice esto. Incluso me encantaba encontrarme con testigos de Jehová, me encantaba encontrarme con pentecostales, hablar del rapto, los testigos de Jehová, hablar de temas, y me sentaba con ellos y discutía, hasta que un día me di cuenta que lejos de acercarme a ellos y lejos de presentarles a Jesús, lo que yo hacía era hacer una brecha enorme entre ellos y yo. Porque terminamos discutiendo, enfadados, y dije, ¿cómo el Evangelio puede ser esto? Y entonces dije, hermanos, porque a veces los hermanos me invitaban, pastor, venga, que es que viene un hermano, viene un pentecostal a mi casa, y venga para que usted hable conmigo. Y yo ahí iba encantado, yo sabía los temas, y ahí encontraba, nunca más vuelvo a esto. Lo prometí, bien, nunca más. Solo voy a donde Jesús se pueda presentar y donde haya un diálogo delicado y respetuoso de cada creencia particular. Y yo no tengo que forzar nada, es el Espíritu Santo. Venga, que usted sí le convence, usted le va a convencer, pastor. Hay que pedirlo. Yo cometí un pecado terrible, porque la Biblia dice que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio ay, usted hermano, usted sí lo va a convencer, venga, si usted sí lo convence. No, cuando escuche eso, no se deje llevar por esa petición. Recuerde, en ese momento recuerde que el único que convence es el Espíritu Santo. Y puede decir, yo voy a acompañarle, pero yo no voy a convencer a nadie. Voy a compartir con esa persona, pero no voy a convencer a nadie. Porque el que convence, en definitiva, es el Espíritu Santo. Muy bien. Y finalmente el número 10. ¿Sabe cuánto tiempo tendría que ser el estudio bíblico? Normalmente decimos de 30 a 45 minutos. El ideal sería eso. Es muy justo, yo sé que es muy justo. De 30 a 45 minutos. Y si acaso hay mucho interés, 1 hora. Pero no te pases de ahí. No te pases de 1 hora. Márcate máximo ese tiempo. El ideal, 30 minutos. Si lo logras en 30 minutos, genial. Y se puede lograr con el método que le di. Entregue la hoja a la persona de manera que ella haga la lección anticipada y cuando usted va, sencillamente es un repaso de lo que se ha estudiado. Muy bien. Estamos terminando el estudio bíblico. Ya lo repasamos, tuvimos las discusiones que fueron necesarias, le di los argumentos bíblicos oportunos. Bueno, llegamos al final del estudio. Al finalizar el estudio, en la conclusión, hay unos aspectos que debo tener en cuenta a la hora de llegar al final del estudio. Y el primero es recapitular los puntos principales. Si yo estoy hablando del sábado, por ejemplo, entonces una de las cosas que le digo es, ¿sabe que el sábado? Bueno, recordamos entonces que el sábado es de origen divino, que no ha sido alterado, que fue guardado por los profetas, por Jesús. Y además, hemos estudiado
que lo guardaremos por la eternidad, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo crearé, dice, allí guardaremos el sábado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, recapitular, hace una pequeña recapitulación. Pero llega el momento del llamado. Y en ese estudio, ¿cómo haría yo ese llamado? El llamado es una invitación a aceptar el sábado. Entonces yo tengo que terminar haciéndole un llamado. Bueno, George, hemos estudiado que el sábado fue creado por Dios, fue dado para nuestro bien, nos trae bienestar físico, bienestar social y bienestar espiritual. Que no ha cambiado a través de todos los tiempos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Tiempo cambió. Que Jesús, nuestro modelo y nuestro ejemplo, lo guardó. Pero también dice que lo vamos a observar, lo vamos a guardar, lo vamos a celebrar en la eternidad. ¿Te gustaría comenzar a guardar el sábado con la ayuda de Dios? ¿Es tu deseo comenzar a guardar el sábado? ¿Sientes el deseo de disfrutar de esa experiencia que tiene el sábado? Le hace la pregunta. Y espere que la persona piense, dijera la pregunta. Y si la persona te dice que sí, entonces en ese mismo momento, sin más, termine el estudio bíblico con una oración. Gracias, Señor, porque Jorge hoy ha entendido que el sábado es un espacio especial de encuentro contigo. Y a partir de hoy, él tiene dificultades por su trabajo y demás, pero en su corazón hoy siente el deseo de comenzar a guardar este día como un día especial. Envíselo, la oración termina y márchese lo más rápido posible, pero no solamente en este estudio, en todo, porque es que hay que dejar a la persona con su decisión tomada, que la pueda reflexionar tranquilamente. Muy bien, orar agradecido a Dios por la decisión del alumno, despídete, retírese sin emplear tiempo en otros asuntos particulares. No te pongas a hablar de la bici, no te pongas a hablar de la moto, no te pongas a hablar del coche, no te pongas a hablar del paro, no te pongas a hablar de lo caro que está el gasóleo. Eso quizás al comienzo, si puedes, haz un pequeño comentario cortito al comienzo. Pero al final lo ideal es no emplear absolutamente nada más. Recuerde eso. Cuando llegues al final, el llamado, la invitación que le hace a la persona, es la llave que abre las puertas para la decisión. Y es importante que no la dejes afuera, que tú le puedas hacer la pregunta para que ella la pueda responder tranquilamente y entonces de alguna manera pueda entrar. Hemos dicho entonces que en el llamado, o en la conclusión, recapitulamos los puntos principales del asunto, tener 2 o 3 textos sobre el asunto para usarlos si la persona no lo hubiese entendido bien y hace falta aclaración. Y después de cada estudio, invitar para que la persona acepte la verdad estudiada, pero sobre todo acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Después del estudio bíblico, cuando ya ha terminado, después de cada estudio bíblico, invite a la persona para que acepte la verdad estudiada, en este caso la venida de Jesús, y lleve al interesado a tomar una decisión sobre el estudio que acabamos de hacer. Esto lo acabo de decir. Obtenida la decisión, agradecer a Dios por medio de la oración, ya lo dijimos. Después de la oración es el momento de retirarse y definir la fecha del próximo estudio antes de salir. Es bueno quedarse. Bueno, entonces quedamos el próximo miércoles a las 8, ¿verdad? Vale, yo tomo nota, próximo miércoles a las 8. Es bueno que la persona sepa cuándo vas a volver y demás. Muy bien, y llegamos al final. Paso número 5. Algunos consejitos y requisitos útiles a la hora de dar el estudio bíblico y demás. Después del llamado para el bautismo, cuando llegue al estudio del llamado para el bautismo, es importante que se cumplimente la ficha bautismal. Hay una ficha bautismal, es bueno, es importante
Y es gratificante que tú la puedas llenar con la persona a la que le ha dado el estudio bíblico. Yo no sé cuántos de aquí han tenido la oportunidad de dar estudio bíblico, pero los que han tenido esa oportunidad saben el gozo, la alegría, el placer que se siente cuando una persona toma la decisión de bautizarse. Eso no se puede explicar. Eso hay que vivirlo. Y cuando la persona finalmente, el pastor la está bautizando allí, y tú ves que esa persona está siendo bautizada y tú estás observando, ese es el fruto de tu trabajo y ese es el placer, la felicidad más grande. Así que es importante cumplimentar la ficha bautismal. Si el pastor no ha podido acompañarle porque está dando más estudios bíblicos, pues hable con el pastor para que hagan una visita al alumno y el pastor le pueda conocer antes del bautismo, marcar la fecha del bautismo y orientar al alumno y estar a su lado en el momento del bautismo. Y importante, hermanos, importante. Escúchenme esto. Si esa persona se bautizó, la semana siguiente, después del bautismo, no la dejes. ¿Me escucharon? No la dejes. Yo aquí en toda la mía culpa también, porque muchas veces, por tener varios estudios bíblicos, y muchas veces lo hice, y hoy estoy arrepentido de haber hecho eso, bautizaba a la persona, le daba un abrazo muy grande después de bautizarlo, le entregaba un libro y le decía, y aquí está su iglesia, estos son sus hermanos. Y la siguiente semana ya no iba más porque me iba a dar un estudio bíblico. Es el error más grande que cometemos. Es cuando más nos necesita. Es cuando el enemigo más le ataca. Es cuando necesita, está comenzando, es un niño que está comenzando a caminar y tú no le puedes dejar solo. Ve, acompáñalo, ve con él. Pero además de ir con él, o de ir y visitarlo, el segundo consejo que te doy, además de no abandonarlo, el segundo consejo que te doy, invítalo a que te acompañe a dar un estudio bíblico. Y después de 3 o 4 lecciones, déjalo que él le dé el estudio bíblico a la persona y tú acompáñalo. Déjalo que le dé el estudio bíblico a la persona y tú lo acompañas. Y luego que le siga dando el estudio bíblico. Y si esa persona termina bautizándose, que él sienta que ha sido su trabajo. ¿Sabe qué va a conseguir? Va a conseguir un misionero permanente. Y no un miembro de iglesia que viene a sentarse a la iglesia, sino va a tener un misionero permanente. Pero ¿sabe? Además, ¿qué va a hacer él? Él va a repetir lo mismo que tú has hecho con él. A ese que él bautizó, lo va a acompañar, porque él sabe lo que es esa experiencia, lo va a acompañar y cuando ya llegue el momento le va a dar un estudio bíblico. Este era el plan, hermanos, os lo digo, este era el plan en la mente de Dios cuando dijo ir y hacer discípulos. Era una multiplicación exponencial. Pero llegó el momento en que 2 o 3 en la iglesia dan los estudios bíblicos y los demás se quedaron. Los dejamos estancados, no porque ellos quisieran, sino porque posiblemente nosotros no supimos hacer esa gestión y entonces la iglesia se frenó, pero al inicio no fue así. Muy bien. Y ahora sí terminamos. Cualidades. ¿Qué cualidades debe tener el instructor bíblico? ¿Qué cualidades se requieren para el instructor bíblico? Primero, es importante que haya consagración. Que la persona sea consagrada. No necesita, y esto es lo más lindo de un estudio bíblico, yo lo digo, no hace falta educación. Digo, mi papá tenía 3 meses de estudio académico, 3 meses. A veces pensamos que es el pastor porque él estudió teología, y está bien, no pasa nada, está bien. Pero el estudio bíblico lo puede dar cualquier persona que desee hacerlo. ¿Habéis escuchado? Lo puede dar cualquier persona que desee hacerlo. Solo debe tener un par de características.
debe decirle: Señor, me entrego en tus manos. Eso se llama consagración. Me pongo en tus manos, me consagro a tu obra, a tu servicio. Úsame, Señor, úsame. Quiero ser un instrumento tuyo. Y nuestra oración, fíjate, nuestra oración cada día debería ser esa: Señor, hoy ponme en contacto con estas almas que te buscan. Hazme un instrumento tuyo hoy. Esa es la primera cualidad. La segunda: no sea prepotente con el conocimiento que tiene. Sea humilde. Sea humilde. La humildad es fundamental, porque a veces vamos avasallando por el conocimiento, o es que nosotros los adventistas tenemos la verdad. No, humildad, humildad, humildad. Miren a Jesús. Tercero, ser corteses. A veces llegamos a algún lugar, olemos a cigarrillo, o vemos que tiene ahí montado un altar, y enseguida nos incomodamos, nos ponemos: no, hermanos, seamos respetuosos. Esto nos suele pasar con mucha frecuencia, más de la que a veces nos imaginamos, y por eso hacemos que muchas personas las alejemos. Tenemos que ser muy cuidadosos, ser corteses a la hora de enfrentar situaciones, ser bondadosos, tener amable, tener tacto. Eso también es tener tacto. Ser hombres y mujeres de fe. Y ojo, si vas a dar un estudio bíblico, escúchame esto: si vas a dar un estudio bíblico, no dejes de ir hasta que la persona te diga que no quiere saber más. Pero que no sea porque tú comenzaste el estudio bíblico, pero no volviste. No sé si me explico. O sea, si comienza el estudio bíblico, no lo dejes, a menos que la persona te diga que no quiere continuar. Es decir, que no quede por ti, sino porque la persona no quiere continuar con el estudio bíblico. Esto es importante. Luego, usar un vocabulario, esto es importante, un vocabulario normal. Porque a veces hablamos y las personas no nos entienden. Es que esta tarde voy a la sociedad de jóvenes. ¿Qué sabe una persona de sociedad de jóvenes? Ay, me voy porque tengo reunión de ancianos. Ay, yo no sabía que usted tenía un ancianato, ¿no? ¿Me explico? Son palabras tan sencillas y para nosotros son tan comunes, pero para las personas son palabras que no entienden. O cuando vamos a hablar de Ellen White, alguna vez que si queremos hacer alguna cita de ella, he escuchado frases tan interesantes como: la pluma inspirada dice. La pluma inspirada dice: esto está mal, ¿eh? Esto está mal. La pluma inspirada, ¿qué es esto de la pluma inspirada? Eso lo entendemos nosotros, porque es un lenguaje nuestro. Pero incluso en la iglesia, un sábado que posiblemente hay visita, ni siquiera deberíamos usar ese término. Deberíamos decir una escritora inspirada del siglo XIX, o decir, pero no usar frases muy nuestras, porque eso a veces descoloca a las personas. Así que no usemos un vocabulario institucional o nuestro. Y finalmente, el instructor debe ser una persona que viva la experiencia de la oración. Es vital y es fundamental que el obrero bíblico, el instructor bíblico, sea un hombre de Dios que pueda transmitir lo que Dios quiere que transmita, y eso lo hace si es una persona consagrada y es una persona de oración. Yo lo felicito por hacer esta formación. No os imagináis la cantidad de personas que están afuera esperando un mensaje de salvación. Me vais a permitir un comentario nada más. Hace 6 meses atrás, en el verano pasado, ya va a ser un año, no sé si escuchasteis que hicimos un proyecto que se llamó Echar la Red, y era el reparto del Camino a Cristo con el Camino a Cristo en varios idiomas. Lo hicimos en inglés, en español, en rumano, en chino y en árabe. Y en 3 meses, fijaros esto, en 3 meses, solo 3 meses, Jorge, nos llamaron cerca de 10.000 personas a pedirnos el libro El Camino a Cristo. 10.000 personas.
se entregaron los caminos a Cristo, pero las personas después de leer el libro, o cuando lo cogieron en sus manos y lo leyeron, enseguida llamaron, oye, ¿me puede mandar uno para mi prima, uno para mi mamá, uno para no sé quién? Bueno, o sea, los 10.000 fueron muchos más. Pero además de eso, cuando se leyeron el libro, nos pedían otro libro de esa misma autora. Oye, ¿tenéis otro libro de esta misma autora o por esta misma línea que nos ha gustado mucho? Después de enviar esos libros a todas las personas, cogimos a llamar, estamos llamando ahora a esas 10.000 personas de nuevo, llamar una por una a esas personas para preguntarles qué tal el libro y tal. Vamos por la mitad, justamente, llamando a la mitad. ¿Y sabe cuántos estudios bíblicos han surgido de esas personas que se han leído el libro? Ahora mismo llevamos alrededor de 4.000 personas llamadas. ¿Y sabéis cuántos estudios bíblicos tenemos a día de hoy? Cerca de 1.200 estudios bíblicos. Ayer justamente, no sé si recibiste, George, recibiste un testimonio de una persona de esta. Ayer justamente me lo enviaban. Un testimonio de una persona que nos conoció de esta manera y está encantada, quiere saber más, yo recorté todo porque no puse todo lo que ponía, pero le hablé al pastor de la zona y le dije, mira, este hombre está listo para visitarle y para darle los estudios bíblicos finales porque está necesitado, tiene hambre espiritual. Hermanos, aquí, después de estas puertas, después de estas paredes, aquí, después de estas paredes, hay un mundo necesitado. Lo dijo Jorge al comienzo y con esas palabras termino. Jesús dijo, la mies es mucho. Gracias a Dios porque aquí veo obreros que quieren prepararse para esa labor. Y estoy convencido que la campaña de estudios bíblicos que vais a comenzar va a ser una bendición y el Señor hará grandes cosas en vuestras vidas, en la vida de estas personas, y la luz del Evangelio va a alumbrar el corazón, va a alumbrar la vida de muchas y muchas personas. Que Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, quiero recordarles que aquí les muestro, aunque ya no debéis tener alguno, el libro misionero de este año, la última invitación. Este es el libro misionero del 2022 que vamos a distribuir con la ayuda de Dios el 28 de mayo en el Día del Impacto. ¿Alguna pregunta? Si no, hemos terminado por mi parte. ¿Preguntas, Jorge? A veces he tenido personas que, por ejemplo, me dicen, miembros de iglesia, la llevo, por ejemplo, 30, 40 años en iglesia y quisiera dar un estudio bíblico y no consigo dar un estudio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué método usar para poder conseguir un estudio? Más que el método, es tener la persona a la que compartir el estudio bíblico. Y mira, yo siempre digo, ¿dónde tienes la cantera de estudios bíblicos? ¿Dónde está la cantera de estudios bíblicos? Los amigos. Los amigos son la cantera de estudios bíblicos. Segundo, mira, un asunto. Esto lo hice siempre lo hice en mi iglesia. Cuando llevaba una iglesia, siempre lo hacía. Yo le decía a los hermanos en la iglesia, mira, después del sermón, no me pidáis ninguna reunión, por favor, a menos que sea de vida o muerte. No me pidáis ninguna reunión. Y yo terminaba el sermón y me ponía en la puerta. Pero me ponía en la puerta por una razón. Y escuchad, y mirad si esto no ocurre así. Los hermanos que tienen su círculo social bien arraigado en la iglesia, cuando termina el sermón no se salen afuera. Se juntan por ahí, se quedan hablando dentro de la iglesia, se están hablando allí en grupitos, los jóvenes se quedan en grupitos hablando. Los que no tienen ninguna raíz fuerte, entonces miran, hacen dos saludos y se marchan. Pero los que vienen por primera vez son los primeros que salen y se van. Yo me ponía en la puerta porque decía, no puedo permitir que alguien que ha venido a la iglesia se vaya sin ser saludado y sin que se le ofrezca la posibilidad de visitar o atenderle. Entonces, ¿es la primera vez que viene a la iglesia? Sí, es la primera vez. Bueno, pues yo soy pastor de la iglesia, me encanta saludarle, y aquí tiene mi tarjeta o tengo mi número, está mi número. Si en algún momento quieres estudiar o necesitas alguna atención, ahí estaban yo. En los estudios bíblicos que salían, no tenía que buscarlos lejos. En la puerta de la iglesia estaban los estudios bíblicos. Pero a veces las personas vienen y nosotros las dejamos ir. Las dejamos ir. Ese es uno de los lugares. Luego, nuestros amigos,
son otro lugar para comenzar el estudio bíblico. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, Jorge, más que el método, es querer. Si tú quieres, si tú deseas de verdad, el Señor te va a poner la persona, te va a dar sabiduría y el estudio bíblico va a surgir y es natural, no tienes que esforzarte por nada, está todo explicadito en el estudio, es solamente leer, comprender, responder y acercar a esa persona a Jesús de manera sencilla, de manera humilde, de la manera más sencilla posible. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Más que una pregunta, doctor, es una sugerencia importante. Es que yo lo he visto durante toda mi vida en la iglesia, dando estudios bíblicos, es que el principal impedimento de una persona para dar estudios bíblicos es porque no se siente capacitado para hablar, y no se siente capacitado porque no ha estudiado, no ha aprendido. Y si no ha aprendido, si no entiende cómo va a poder explicarlo. Entonces el primer paso que debe dar una persona es él mismo nutrirse, estudiar, entender para poder... Así es. Eso es fundamental. Fijaros lo que yo le dije al comienzo. Si yo al alumno que le doy la lección y se bautiza, mira esto, si al alumno que yo bautizo, que yo le he dado la lección, se bautiza, y no lo dejo sentado, sino que lo acompaño, le hago acompañamiento y luego lo invito a compartir conmigo un estudio bíblico, esa persona nunca podrá decir que no sabe cómo hacerlo, que no está capacitada para hacerlo, que no sabe por dónde comenzar, porque ya fue enseñada. El asunto es que nos hemos acostumbrado a no hacerlo durante mucho tiempo, y eso es como si tú pones esta mano, mira, esta mano, o cualquier mano, la pones aquí atrás, póngala ahí, no nada más, téngala ahí, déjela ahí 3 días, ya no le digo 2 meses ni 3 meses, deje esta mano 3 días ahí, después de 3 días saca la mano a ver qué pasa con esa mano, no le funciona igual. No le funciona igual. Esto nos ha pasado con la feligresía. La hacemos sin querer, la hacemos inhabilitado. El mayor potencial que tiene la iglesia son sus miembros, pero los hemos atado. Tendríamos que hablar muchas cosas, pero permitidme solo un detalle. ¿Os acordáis de la resurrección de Lázaro? ¿Qué fue lo último que Jesús hizo en el milagro de Lázaro? Pueden abrir el texto, Lucas, San Juan capítulo 11. ¿Qué fue lo último que Jesús hizo en el milagro de Lázaro? Muy bien. Siempre, todo, es correcto, hermano, es correcto. Siempre nosotros decimos, y el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió y el milagro ocurrió. Pero ahí no terminó el milagro. Este hombre no hubiese podido hacer nada si la segunda parte del milagro no ocurre. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los que estaban alrededor de Lázaro? Desatadlo y dejadlo ir. Nosotros tenemos muchos milagros en la iglesia, pero no están desatados. No sé si me entienden. No están desatados. Los hemos envuelto y están ahí. Están vivos, pero no pueden salir corriendo. No, porque no los hemos desatado. Cuánto me encantaría que se desataran las ligaduras que tenemos en la iglesia y los hermanos pudieran salir y compartir el milagro de la salvación de una manera extraordinaria. Eso es lo que pasa, hermano. Entonces necesitamos desatar. Lo dije al comienzo. ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay nadie que los envíe? Y para enviar a una persona, la persona tiene que estar desatada, porque no puedes enviar a una persona que está envuelta en un sudario. La persona tiene que estar desatada para poder desarrollar su ministerio. Creo y estoy convencido que la iglesia, y esto lo digo de verdad, la iglesia está entendiendo, y cuando digo la iglesia, nosotros todos estamos entendiendo que necesitamos movernos de nuestras sillas, que necesitamos cumplir la misión, que necesitamos avanzar, porque la venida del Señor se acerca. Que Dios nos bendiga, hermanos. Encantado de compartir con vosotros esta tarde. Mañana nos veremos entonces en el seminario de Escuela Sabática, Maestro de Escuela Sabática. Que Dios nos bendiga.